Bendiciones, mis hermanos. Que el Eterno los bendiga en esta tarde. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Es una tarde de fiesta. ¿Amén? Estamos de fiesta en esta tarde, dando gracias a Dios, al Eterno, por darnos la oportunidad también de estar en la inauguración de esta casa aquí en Salto, y nos pone muy contentos de estar aquí. Amén. Así que bueno, vamos a alabar el nombre del Señor bien alegres, porque hoy es un día especial. Amén. Y vamos a compartirlo todos juntos. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero que en esta tarde usted cierre sus ojos. Vamos a adorarle en nombre del Señor. Vamos a glorificar su nombre. Esta es una tarde donde Él nos ha permitido estar aquí en su presencia, estar en su casa. Y qué mejor aprovechar para adorar su nombre. Amén. Vamos a adorar al Señor. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Él abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, tu esperanza de vida eres tú. Levanta tu voz y dile: vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Dile: vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para
Tú te habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te adoramos, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. ¿Cuánto más del mundo, Dios? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Oh, cuánto más el mundo, Dios, cuánto amaste al mundo, Dios, cuánto te quiero enaltecer, cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Díselo. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Última vez. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Dale fuertes palmas que van a desearnos en esta tarde. Fuertes palmas que glorifican al Rey Eterno, al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale fuertes palmas que alaban su nombre. ¡Aleluya! A ver las palmas bien alegres para el Señor. ¡Aleluya! La única razón de la adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti.
y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. A ver esas palmas con alegría. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te amaré. Eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. A ver, la iglesia. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, Y eres fuerte, invencible, y no hay nadie a ver, un poco más como fuerte, dígaselo. tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, Y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Tú eres todo, poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dale fuerte palmas que van al extremo. Fuerte las palmas porque tú para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que adoremos al Señor en esa noche. ¿Cuántos vinieron a adorar? Digan amén. Quiero que cierres tus ojos y vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en esa noche. Yo quiero que en ese momento te conectes con el Señor y comiences a adorarle. Y cante conmigo así. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder, todos estamos aquí. En ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Quiero, Padre, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Yo quiero levantar mis manos. Yo quiero levantar a ti mis manos esta noche, Señor. Maravilloso Jesús. Queremos ahora. Milagroso Señor. Desde este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Digamos fuerte, creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. En ti, todos juntos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo la iglesia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Rey de Reyes. Pueden darle un aplauso fuerte al Señor. Nos habla de la presencia de Betel con esta tarde noche ya maravillosa que estamos viviendo en la presencia del Todopoderoso. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad.
Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad en ti, Señor. Somos libres en ti, Padre. Te sentimos en esta noche, Señor Dios Todopoderoso. Podemos sentir de tu presencia. Podemos sentir de tu abrazo en esta noche. Glorificamos tu nombre, te adoramos. Y nos rendimos, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos rendimos con nuestro corazón delante de tu presencia. Tú que estás en este lugar, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias te damos, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Amén. Vamos a recibir al pastor Rubén esta tarde, esta noche. Ven con palmas que alaban al Eterno. Fuerte palmas para el Señor. Bueno, le damos gracias al pastor Alejandro y a la pastora Romina por estas alabanzas, por estas adoraciones. Y un agradecimiento especial al pastor Dávila, que está aquí presente, y al pastor Rubén. La verdad que nos agrada muchísimo que estén aquí presentes apoyando la obra. Y eso nos da justamente lo que el Mesías, lo que Jesucristo dijo, que tratemos de ser uno como ellos son uno. Así que muchas gracias por su apoyo, muchas gracias también por las invitaciones que nos han hecho en sus congregaciones. Y estamos a las órdenes y disponibles para que cuando nos necesiten, allí estaremos. Y también les digo a los hermanos aquí presentes que si tienen un lugar allí en su domicilio, en su casa, donde quieran que vayamos a predicar la palabra y tengan algunos hermanos que quieran escuchar, también allí estaremos. Así que hoy le vamos a compartir un pequeño video del camino de la obra. Y bueno, Emiliano había salido a hacer un mandado, pero justamente quería agradecerle también a Emiliano, que es el otro líder de aquí del Ministerio de Cielo y de Jimena. También agradecerle a Rosita y a Marga, que hemos trabajado juntos en todo este camino de la obra. Amén. Con golpes, con porrazos, con tropiezos, pero el día ha llegado, como dicen, ¿no? Amén. Y Dios es fiel. Amén. Bueno, aquí nuestro comienzo en el Parque Solari, empezamos a reunirnos ahí hace ya bastante tiempo porque no teníamos congregación y en las casas nos costaba un poco, pero ese fue el comienzo. Hay algunos hermanos que hoy ya no están con nosotros, pero nos acompañaron durante mucho tiempo. Y ahí en las reuniones, cuando empezamos a reunirnos en nuestros hogares, ahí en la casa de Rubén, estudiando la palabra de Dios. Ahí en nuestra casa, cuando recibimos a Marga por primera vez, con Klaus y Janina, con los hermanos de Montevideo. Ahí está Maxi, que no está con nosotros. También nos han invitado a predicar en algunos lugares, en algunas casas. Ahí es en Constitución,
fuimos con la mamá Angelina a compartir un momento y a explicar la palabra. También el segundo aniversario del pastor Dávila, que nos invitó a compartir la palabra así. Ahí está toda la congregación del pastor Dávila. Le damos gracias a Dios por poder predicar allí también. Estuvo muy lindo todo. Eso fue el año pasado cuando conocimos al pastor Alejandro de Buenos Aires, que está aquí presente, que no lo conocíamos. La primera Pascua, la primera vez que festejamos Pascua o Pesaj en hebreo, ahí realizamos lo que nuestro Señor Jesús hizo ese día, que fue lavar el pie de sus discípulos, y ahí estamos lavando los pies de nuestras esposas y los pies de los hermanos, y también Rubén me lavó los pies a mí. Bueno, ahí compartiendo una cena con todos los hermanos. Eso fue el año pasado, ya hace un año y unos días de eso. Este año lo volvimos a hacer. Ahí fue cuando fuimos a Córdoba a conocer al pastor Facundo. Ahí cuando salíamos de madrugada de acá, contentos todos por ir por el largo viaje que nos esperaba. Ahí estábamos en Córdoba, ya con la sierra de fondo, que cuando veníamos llegando pensábamos que era una nube. Nunca habíamos visto algo tan alto. Bueno, ahí cuando ya estaban nombrando diáconos a mí y a mi esposa, pastor Rubén, el pastor Facundo, perdón. La pastora María José, la esposa de Facundo. El nombramiento de Rubén como pastor. Ahí compartiendo una palabra Rubén allá en La Paz, Córdoba. Que por mí su vida dio, canto aleluya. Ahí en Merlo, los pastores nos sacaron a conocer en la ciudad. Al Cordero de Dios. Ahí de vuelta el nombramiento de diáconos. Ministerio sobre el cielo santo. Pastor Rubén Pintos. Ahí eso fue la cosa que estábamos allá en Córdoba. Pasamos, gracias a Dios, pasamos muy bien. Obviamente el viaje a Buenos Aires por el bautismo de identificación y el bautismo de los hermanos. Ahí está el culto que hicimos al aire libre. Bueno, ahí el pastor Facundo y el pastor Alejandro bautizando a los hermanos. Ahí están todos los hermanos que nos bautizamos ese día. Al Cordero de Dios, que por mí su vida dio,
¿Cuántos hermanos ingresaron en el recordado? ¿Como 10? 14. Bueno, ahí esto ha sido bastante ya. Ahí empezamos la construcción sobre lo que están parados, que son las vigas, ahí con Carlitos, que hoy no nos acompaña tampoco, pero él es herrero y se congregó un tiempo y nos ayudó a hacer todo lo que era. Ahí mi esposa embarazada de Elizabeth, ya de la panza, yo estaba haciendo esto, pintando los fierros después que lo habíamos soldado y eso. Y bueno, ahí ya poniéndolos acá en el piso, nos costó bastante, porque éramos dos nomás. Ahí ya están los 4 pilares, digamos, puestos. Y bueno, ahí ya empezamos con los demás fierros para ir colocando el piso de madera. Como ven ahí, no era nada, era un hueco que había ahí. Yo le comentaba hoy a Facundo para que los camiones pudieran pasar por acá. Pero Dios cerró esa puerta, no trabajamos más en camiones y entonces vimos que era innecesario toda esta altura y la pudimos aprovechar para la obra de Dios. Bueno, ahí ya un poco más de piso ya había, íbamos comprando de a poco lo que podíamos. Ahí ya bastante más avanzado, pintando un poco y colocando en las paredes de yeso, ahí colocando las ventanas porque no había nada. Como dice la canción, la fidelidad de Dios es grande, nos permitió a lo poquito que somos hacer todo esto. Bueno, ahí ya estaba pronta esta pared, ya estaba bastante avanzada la obra. Y mi esposa posando para la foto. Ahí Elisa, ahí arriba ayudando a pintar supuestamente. Ahí ya revocando y pintando un poco, ya estaba casi todo terminado. Bueno, ahí ya se durmió la ayudante, no fue mucho la ayudante ya. Ahí bien, y pichó de la llagona. Y bueno, ahí ya habíamos colocado el cielo raso, ya habíamos pintado, ya estaba la instalación eléctrica por acá, hay unos retoques, soldaduras, pocas dudas. Ahí la puerta del baño, cuando colocamos la puerta de frente. En el baño, muy importante. Ahí ya estamos haciendo la escalera y poniendo la azulejo en el baño. Ahí ajustando un poco más las cosas. Y bueno, creo que si Dios no estuviera con nosotros, no pudiéramos haber hecho nada. Ahí está mi esposa quitando las letras. Y este fue Pata Pampa de este año. Después que estamos acá ya en el salón hace unos días. Una de vueltas. Estuvimos grabando los 10 a mí, como el Señor Jesús hizo con sus discípulos, para demostrar la humildad que él tenía, siendo Dios, lavándole los pies a sus discípulos. Entonces nosotros hicimos lo mismo para demostrar que no somos más que nadie. Ahí mi esposa lavando a Rosita, y yo a Angelina, que hoy no pudo venir, está allá en el campo. Ahí mi hijo, Beca, que creo que el niño disfruta mucho de eso, y ahí Elizabeth, la primera vez que lava los pies en unas papas,
bueno, ahí compartiendo un poco de lo que era la Pascua. Bueno, creo que se queda alguna persona, ahí lo ven también, compartiendo un poco sobre la Pascua, y creo que eso era todo. Y ahí están los dos matrimonios de este ministerio. Bueno, ese fue el caminar que tuvimos todo este tiempo, de a poquito, con mucho sacrificio, con los cortos tiempos que tenemos, ya que el trabajo nos lleva bastantes horas durante el día. Pero pensamos seguir trabajando en la obra, pensamos seguir trabajando con las personas. Y también quiero agradecer al matrimonio de la novia, que nos ha alquilado este lugar aquí, sin pretensiones, sino que muy amablemente ha aceptado la propuesta que hicimos, y gracias a ellos también estamos hoy aquí. Así que les pido un aplauso para el matrimonio de la novia. Bueno, y le voy a dar la palabra a nuestro pastor Facundo, que es justamente quien nos ha contactado por vía Facebook. La verdad que cuando las redes sociales se usan para bien, son de mucha bendición. Y hemos llegado a muchas personas así, y hemos llegado a muchas personas que llegaron al conocimiento de Cristo. Así que le vamos a dar la palabra a Facundo, ya que ha viajado muchísimos kilómetros para llegar hasta aquí también. Y bueno, lamentablemente su esposa no está aquí hoy, pero ya habrá una próxima y estaremos disfrutando con gozo de otro día como este. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Una gran bendición para mí poder estar en este lugar. La verdad que hemos establecido una amistad linda con los chicos. Antes que nada, un saludo a los pastores, invitados. Dios los bendiga. La verdad, miren, yo cuando me comentaron que iban a venir pastores invitados, me puse muy contento. Y no por el ministerio en sí, sino porque el cuerpo de Cristo de eso se trata, ¿no? Nosotros, bueno, el Ministerio Cerca del Cielo es un ministerio joven, es un ministerio joven. Cerca del Cielo hace casi 4 años que está funcionando, pero bueno, Dios nos dio la posibilidad de crecer. Su palabra se cumplió en nosotros desde el primer día. Con la pastora, bueno, antes que nada les envío un saludo de parte de la pastora, que la tenemos del otro lado de la frontera. No pudo pasar, y en realidad no pasó ella porque no pudo pasar mi hija mayor, Josefina, que tiene 18 años, por un tema de papeles. Ahí había que presentar una partida de nacimiento y no me la aceptaron, tenía que ser sellada por un escribano. Bueno, se quedó mi señora con los niños del otro lado, pero bueno, ya podrá venir la pastora en otro momento, seguro que va a venir. Y bueno, antes de predicar, antes de ir a algo de la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón, simplemente es presentarnos, porque siempre que alguien nuevo viene a una ciudad, nos preguntamos quién es, ¿no? ¿Quién es el que viene? Y bueno, a nosotros nos pasa allí también. Ministerio Cerca del Cielo que surge hace 4 años, nos levantan como pastores y comenzamos a trabajar con mi esposa en nuestro hogar. Un ministerio que comenzó en el hogar, como tantos ministerios, con temor de Dios. Desde el primer día que nos empezamos a congregar juntos, porque nosotros hace años no conocíamos al Señor, como nos ha pasado a la mayoría de los creyentes, ¿no? Conocemos, llegamos a los pies de Cristo y Él cambia nuestras vidas. Y desde el primer día que nos comenzamos a congregar juntos, Dios empezó a hacer cosas hermosas. Hay algo que nosotros somos muy temerosos de eso, porque hoy en día estamos viviendo un mundo caótico y un mundo bíblico el cual dice que en el final de los tiempos se levantará todo tipo de personas, ¿no? Se levantarán personas que mienten, se levantarán falsos. Entonces, nosotros somos muy temerosos de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios, desde el primer día que comenzamos a congregarnos, nos empezó a hablar de una manera profética. Yo era muy cuidadoso, porque cuando habla una persona no sabemos si habla el hombre o habla Dios, ¿no? Solamente lo sabemos cuando se cumple. Porque cuando Dios habla, las cosas se cumplen; cuando el hombre habla, las cosas no se cumplen. Entonces, cada vez que recibíamos una palabra, yo la guardaba en mi corazón.
no la tomaba y decía, sí, 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 es lo que Dios dice. Porque quizás podía estar hablando un hombre, de eso se trata esta tierra. Todos nosotros somos personas que tenemos dos facetas en la vida, una faceta física y una espiritual. Hace un poquito tiempo estaba hablando con los hermanos allá en Córdoba y les decía, somos gente, los seres humanos somos personas que vivimos en dos mundos, en dos planos, el plano espiritual y el plano físico. No somos como esto, que es meramente físico. Nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Y muchas veces es difícil comprender cuando la naturaleza espiritual se conecta con lo físico, ¿no? Lo que ocurre en lo espiritual repercute en lo físico, en la carne, repercute en lo material, pero lo que hacemos en lo material repercute en lo espiritual. Y por eso la vida de los creyentes. Muchas veces nos encontramos muchos creyentes con problemas en nuestra vida y decimos es el diablo, es el enemigo que nos está atacando. En realidad, quizás hemos hecho algo en el plano físico en el que vivimos, lo cual repercutió en lo espiritual y volvió con alguna maldición. Eso es lo que pasa en la vida de muchos de los creyentes. En el Ministerio Cerca del Cielo enseñamos mucho de estas cosas porque la realidad de vida de la persona es la realidad espiritual. Lo que vivimos en lo físico es lo que vivimos en lo espiritual. Todo lo que está en la palabra de Dios está relacionado con el testimonio del creyente. Tenemos en el cuerpo de Cristo, tenemos personas que viven bendiciones y nosotros decimos, bueno, yo quiero eso, pero muchas veces algo hacemos para que las bendiciones vengan. Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, dice la palabra de Dios, y es literal. Siempre hablamos sobre la palabra de Dios que es inquebrantable, la ley de Dios es inquebrantable. ¿Usted sabe algo? No existe nadie que pueda quebrantar la ley de Dios en la tierra. La ley de Dios es inquebrantable por completo. ¿A qué me refiero? Si la palabra de Dios dice que 1 más 1 es 2 y nosotros decimos que es 3, va a ser 2 aunque no querramos. La ley de Dios es algo que rige la estructura misma del universo, que rige todas las congregaciones, toda la vida del que cree y del que no cree, porque nosotros, esto que tenemos aquí, la palabra de Dios, lo puede leer cualquier persona. Lo puede leer un musulmán, lo puede leer un budista, lo puede leer cualquier persona. Esto está abierto para cualquier persona. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la posibilidad de quitar un sello espiritual, el cual nadie puede quitar. Y cuando nosotros quitamos ese sello, se abre una revelación de las Escrituras que no lo pueden comprender otras personas. Es por eso que la palabra dice bendita locura, porque es locura para muchos la palabra de Dios. Para muchos es locura poder decir en algún momento, pero si este me hizo algo malo, yo se la tengo que devolver. ¿Cómo no se lo voy a devolver? Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces, es locura para muchos porque no comprenden, quitando ese sello espiritual que solo los hijos de Dios les ha permitido quitarlo. Quitando ese sello espiritual y decir, no, si alguien me hizo algo malo, Dios podrá hacer algo con su vida, pero a mí no me corresponde. Y ustedes saben que nosotros somos Ministerio Cerca del Cielo, somos gente que predicamos esto, predicamos la verdad de la vida del creyente. Tratamos de llegar a las familias para transformar vidas. Nos referimos muchas veces al entorno familiar. ¿Por qué? Porque en el seno de la familia es donde nace todo. Desde los niños hasta que crecemos, todo nace en el seno del hogar. Y hoy es un día especial porque, bueno, hablaba precisamente de los pastores. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien nuevo a algún lugar, muchas veces no sabemos quién es. A nosotros nos pasa en todos lados. Allí en Córdoba nos pasa. Yo soy presidente de un consejo pastoral. Ustedes saben que muchas veces la gente nueva a la zona y no sabemos quién es. Y no sabemos si es de Dios o no es de Dios si viene alguien nuevo a la zona. Pero la palabra de Dios es clara y dice que lo que prevalece es de Dios y lo que no prevalece no es de Dios. Entonces nosotros como consejo, allí hemos tomado la decisión de dar un tiempo a la gente.
no juzgarlos ante el tiempo. Yo tengo una palabra para compartir con ustedes que tiene que ver con morir o vivir. La palabra esta que quiero compartir se llama tiempo de morir y tiempo de vivir. Quiero que vamos a las Escrituras. Vamos a comenzar con las Escrituras y después vamos a ir hablando un poco. Vamos a las Escrituras, Mateo 11. San Mateo 11. 11:1. Bueno, vamos a hacer una oración antes de comenzar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, te doy las gracias, Señor, por poder estar en este lugar. Te doy las gracias, Señor, porque tú, Señor, estás en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y te pido, Padre amado, de que tú hables en esta noche a nuestras vidas. Solo tú eres digno de honra, solo tú eres digno de alabanza, solo tú, Señor. No hay nadie, Señor, que esté por encima de ti. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu more en este lugar. Gracias, Señor. Bueno, mira, traigo una palabra para compartir. En realidad, le decía al pastor Rubén que siempre preparamos estudios donde vamos, pero me suele ocurrir en este último tiempo de que cuando voy a un lugar voy con todo preparadito, pero cuando llego allí, Dios ya me cambió todo. Me cambió todo y muchas veces nada de lo que lo preparé, lo que Dios quiere hablar. Entonces me vine hacia aquí sin saber qué predicar. Digo, bueno, Señor, vas a hablar tú, sí. Y bueno, estando orando, meditando hace unas horas, Dios me trajo una palabra que la quiero compartir con ustedes. Es una palabra que sé que nos va a bendecir. A mí me bendijo mucho y sé que nos va a bendecir. Miren, dice la palabra así, San Mateo 11. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, esto es Juan el Bautista estaba preso. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el reino de los cielos, el Evangelio. Él se encontraba preso. Él se encontraba preso porque lo estaban persiguiendo porque no lo querían mucho. Juan el Bautista era un hombre duro en los tiempos de Jesús. Era un hombre el cual dice la Escritura que decía a los fariseos, generación de víboras, arrepiéntanse. Pero hay algo que a mí me llama la atención de esto. Dice que cuando él estaba bautizando, ¿quiénes iban a bautizarse? ¿Los fariseos? O sea, ¿cómo puede ser que un profeta de Dios esté bautizando en las aguas y vengan a bautizarse los fariseos? Y cuando él los venía a venir, les decía generación de víboras. Y ellos se callaban la boca y se bautizaban con él. Él no era fariseo. Juan el Bautista, para el judío fariseo de esa época, no era una autoridad. Anás y Caifás no lo reconocían como nada de él. Pero sin embargo los fariseos se iban a bautizar con él y se mordían la lengua cuando él les decía generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Acá hay algo que ¿cómo puede ser? Bueno, miren, hay toda una revelación sobre esta palabra y tiene que ver con el plan de Dios. Es por eso que la prédica le puse hoy el título Tiempo de morir y tiempo de vivir. Acontece que Juan el Bautista es un personaje muy especial en la palabra de Dios y es un personaje que debía morir. Y con él, con la muerte de él, debía morir algo muy especial. Debía morir un amor en sacerdote. Sigue diciendo la Escritura, en el versículo 6 dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó a decir Jesús a la gente de Juan. O sea, Jesús empezó a hablar de la gente que lo seguía a él,
de Juan el Bautista. Y Jesús les decía, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Fíjense lo que está diciendo el mismo Mesías, Jesús de Juan el Bautista. ¿Qué dice? De los que se levantaron de mujer, no hubo otro más grande. Elías se levantó de mujer, no fue más grande que Juan el Bautista. El rey David se levantó de mujer, no fue más grande que Juan el Bautista. Eliseo se levantó de mujer, no fue más grande que Juan el Bautista. No hubo otro profeta sobre la faz de la tierra más grande que Juan el Bautista. Ahora, preparó el camino de Jesús, sí, pero eso lo hacía más grande que todos los demás. No, hay algo en las Escrituras, una revelación que hay debajo de las Escrituras, que hoy les vamos a contar. Hoy les voy a contar algo que te va a gustar, algo hermoso, que tiene que ver con la vida de Juan el Bautista. Antes de pasar a esta revelación, te quiero contar algo. El tiempo de Dios, que tiene que ver con esto. Dice la palabra de Dios que el tiempo de Dios es un tiempo kairos. El tiempo kairos es un tiempo inentendible para la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos. Somos seres que nacemos y morimos. Somos seres que tenemos principio y tenemos fin. Nosotros los seres humanos tenemos principio y fin. Ahora, el tiempo de Dios es un tiempo que no entendemos porque no podemos entender cómo Dios nunca comenzó y cómo Dios nunca va a terminar. En la mente humana nosotros decimos, Dios no tiene principio y no tiene fin. Jesús no tiene principio y no tiene fin, estuvo desde siempre. Y en la mente del ser humano, ¿cómo algo no va a comenzar y terminar? Si este libro lo comenzamos y se termina en algún momento cuando se degrada. Si yo nazco y muero, si todo lo que existe en la creación comienza y termina, ¿cómo puede ser algo que no comenzó y no terminó nunca? Fíjense que en nuestra mente, en algún momento tiene que haber comenzado. Bueno, porque no es nuestro. El plano de Dios, el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Él está en otro nivel. De hecho, para Dios, el tiempo kairos es algo plano. El tiempo de Dios, el pasado, el presente y el futuro es lo mismo para Él. Para Él no existe ayer ni mañana. Por eso dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Es el tiempo de Dios, algo que para nosotros es incomprensible. Y en ese tiempo, Dios trata de darnos a entender por medio de las cosas hechas. Dice la palabra que no se puede negar a Dios, no se puede negar la existencia de Dios, porque nosotros lo vemos por medio de las cosas hechas. Eso dice la Escritura. Que por todo lo que está hecho, creado, nosotros entendemos que hay un Dios. Ahora fíjense en lo siguiente. Dios nos da a entender a nosotros algo de su magnificencia, algo de su tiempo y de su mente con lo creado. Entonces, todo lo creado tiene algo que relacionado con lo espiritual. Todo lo creado tiene algo que ver con lo espiritual, por eso Jesús usaba parábolas. Por eso Jesús usaba la parábola de la semilla. Porque Dios creó una semilla que da fruto y que crece. Por eso Jesús utilizó la semilla, porque nosotros, por lo que vemos, entendemos. Por eso Él hablaba en parábolas, para que entienda la gente, porque si Él hablaba las cosas sobrenaturales, las cosas desde su óptica, de su mente, no las podíamos entender. Y desde el comienzo de los tiempos, desde la creación, Dios comienza a hacer cosas en lo físico para que lo entendamos nosotros. El reino de los cielos es un reino espiritual, pero en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, está Él, está el trono, ¿no? Nos explica la palabra de Dios que en el reino de los cielos hay un tabernáculo, hay todo lo que nos imaginemos. Cuando Dios le da a Moisés el diseño del tabernáculo y todo el diseño, Él baja el diseño de los cielos y le dice a Moisés, mira Moisés, vos vas a hacer esto exactamente como te lo digo. No le dijo hacerlo más o menos. Él le dijo, tal cual te lo digo, lo vas a hacer.
las medidas exactas que yo te dé, el color exacto. No podés elegir ni el color de una cortina. Lo que yo te digo, vos lo vas a hacer tal cual yo te lo digo. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque lo que nosotros vemos en lo físico tiene algo que ver con lo espiritual. Entonces, Él, todo lo que hizo en el tabernáculo y en toda la creación, tiene algo que ver con lo espiritual. De hecho, fíjense, algo sencillo. El arca. ¿Por qué? Fíjense que en el arca, cuando hace el arca, Moisés dice, harás el arca de 1,5 codos por 2,5 codos. Bien, ya al dar a entender 1,5 codos y 2,5 codos es algo imperfecto. El medio es una medida imperfecta, no es ni 1 ni 2, ¿no? Y 2,5 codos no es ni 2 ni 3. Entonces Dios le hace crear un arca a Moisés con medidas imperfectas. ¿Por qué? Porque lo que hay en la tierra, lo que creó Moisés, que es de medidas imperfectas, es la sombra de lo que hay perfecto en el cielo. Un arca en el cielo, pero es perfecta. Es por eso que Dios desciende un diseño imperfecto para que nosotros entendamos de que hay algo perfecto en el cielo. Es una sombra profética de lo que hay en el reino de los cielos. Y lo mismo acontece con el sacerdocio. Cuenta la Escritura, lo hemos leído varias veces, creo que todos lo hemos leído, que dice la palabra que Dios le juró, le prometió a Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Bien. Si Jesús es sacerdote, de acuerdo a una orden que se llama Melquisedec, algo pasa. Es una orden perfecta. Jesús no puede ser sacerdote de una orden imperfecta. Eso quiere decir que la orden sacerdotal del reino de los cielos es la orden de Melquisedec. Si Dios, Yahweh, nosotros le decimos a Dios Yahweh por el nombre hebreo Yahweh. En realidad en la Reina Valera también sale la traducción. Cuando dice Jehová, abajo dice en algunas Reina Valera la traducción a Yahweh, ¿no? Al nombre hebreo. En realidad Yahweh, si lo nombra o le da la promesa a Yeshua, a Jesús, de que él va a ser sacerdote para siempre, de acuerdo a la orden de Melquisedec, esto quiere decir que la orden de Melquisedec es la orden perfecta del reino de los cielos, y eso quiere decir que hay una orden imperfecta. Hay una orden imperfecta que Dios creó en la tierra. Ahora, ¿cuál es la orden imperfecta? ¿Cuál es el orden sacerdotal imperfecto, el cual es una sombra profética del orden sacerdotal perfecto que hay en los cielos? Bueno, vamos a las Escrituras. Vamos a ir a Lucas 1. Tiene que ver con Juan el Bautista. Lucas 1, 5. Vamos a leer la Escritura. Dice Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esto nos quiere decir que Zacarías dependía y formaba parte de una clase de sacerdocio. En aquel momento, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Yeshua, el sacerdocio se dividía en órdenes dentro de las ramas del judaísmo, de las ramas de los fariseos. Había órdenes. O sea, la orden de Abías era una orden de acuerdo al linaje. Antes los sacerdocios eran de acuerdo a descendencia, al linaje. Seguimos. Dice que este tal Zacarías era de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth. Bueno, las hijas de Aarón descenden de un sacerdocio. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que para el servicio en el templo, los que iban, entraban al lugar, encendían el incienso y demás, las órdenes sacerdotales, a la orden de Abías le tocaba ese día a esa hora. Y después le tocaba otra orden. Eran muy cronológicos y minuciosos en estos órdenes que había. Y dice que justo le tocó a Zacarías, la orden de Abías, le toca el servicio en el sacerdocio. Bien, y acá nos dice la Escritura esto, miren.
En el 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verlo. Y le sobrecogió temor. Bueno, imagínense, encontramos un ángel parado al lado del lugar tremendo. Cualquiera lo sobrecogeríamos, ¿no? Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque si ellos entraban en un estado de impureza espiritual a ese lugar, ellos morían. Ustedes saben que cuando entraban los sacerdotes, entraban con una soga atados. Porque ellos entraban y si ellos estaban mal delante de Dios, si ellos estaban en pecado delante de Dios, morían. Inmediatamente morían. ¿Y saben qué pasaba? No podían salir. Entonces los tiraban con la soga y los arrastraban hasta afuera, muertos. Porque Dios los había matado delante de su presencia por estar impuros delante de Dios. Por haber cometido pecado delante de Dios. Presentarse delante de Dios en un estado de impureza. Entonces por eso se le aparece un ángel y le dijo, qué frito, ¿qué pasó acá? Acá fue de haber pensado Zacarías. Pero bueno, el ángel le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Miren, interesante. No todos los hijos de Israel estaban convertidos al Dios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que eran rebeldes. No estaban convertidos. Ahora, el no estar convertido, ¿qué significa? Que estaban en el mundo, que no se congregaban en ningún lado, que no iban a las sinagogas, o que no estaban convertidos verdaderamente. Quizás puede haber sido gente que iba a la sinagoga, pero no estaba convertida. ¿Cuántas personas nosotros, dentro de las distintas congregaciones, conocemos que no están convertidos, pero van? Hay gente que va a las congregaciones, va una vez, 2 veces, va toda la vida, y no están convertidos. Pero dice que Juan el Bautista fue llamado para convertir al pueblo de Dios, hacerlo volver a su Dios. Bien. Y sigue diciendo la Escritura, en el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo acá el Señor? Dice que se le aparece un ángel y le da una promesa a Zacarías y le dice que va a ser un varón de renombre, un varón conocido. Dios está haciéndole una promesa a uno de los sacerdotes de Israel, de la orden de Abías, diciendo, vas a tener un hijo, el cual no podés tener. Fíjense qué coincidencia. Muchos de los varones de renombre no podían tener hijos. Abraham no podía tener hijos, Jacob no podía tener hijos, Isaac no podía tener hijos. Dice la palabra que Isaac oró y su mujer concibió. ¿Saben qué? 20 años oró para que su mujer pueda concebir. Y aquí a Zacarías de anciano, el Señor le concedió una promesa. Y él dice, vas a tener un hijo el cual va a volver el corazón de Israel a su Dios. Y bueno, él dice que estaba Zacarías sorprendido y nace Juan el Bautista de una promesa. Esto nos quiere decir que Dios quería bendecir y que Dios quería que Juan el Bautista nazca. Dicen muchos eruditos, muchos estudiosos de la Escritura, de hecho hay un estudioso del siglo I, que se llama Flavio Josefo, un estudioso, un erudito judío del siglo I, que escribió libros sobre la vida de Jesús, muy cercano a él, a los tiempos de Jesús, y escribió sobre la historia de Jesús, y dice este sacerdote, este judío, dice este historiador, porque era historiador, no era religioso, ni era un sacerdote que ejercía el sacerdote, no, él era historiador. Y él escribió de que en realidad la orden de Abías era una orden que dentro de la descendencia de Aarón le correspondía algo. A la orden de Abías le correspondía el sumo sacerdocio.
Ustedes saben que Juan el Bautista cuando nace, dice la palabra que él se va al desierto, empieza a comer langostas. Es un profeta que se va al desierto. Pero algo acontecía. ¿Quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús? Anás y Caifás. De hecho, podía haber un solo sumo sacerdote. Pero estaba tan corrupto el sacerdocio en los tiempos de Jesús, pago, tan corrupto el sacerdocio que había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás era suegro de Caifás. Anás era suegro de Caifás. Y había dos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué había acontecido? Acontecía que se había corrompido todo el gobierno y Herodes había puesto a Anás y Caifás comprando el sumo sacerdocio. Bueno, son ustedes. Y dice que Anás y Caifás comenzaron a servir como sumos sacerdotes. Pero que acá hay algo que, por eso hablamos de que Dios le dijo que Juan el Bautista iba a volver el corazón del pueblo a su Dios. Sí, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en aquel momento, pero ellos conocían de las Escrituras. No era que los fariseos y el pueblo de Dios no conocían de las Escrituras. Ellos conocían bien de los linajes. Ellos sabían que Juan el Bautista tenía que ser el sumo sacerdote, pero no era el sumo sacerdote. Muchos seguían a Anás y Caifás, pero otros decían, no, pero sí, Anás y Caifás son los que vemos como sumos sacerdotes. Pero para Dios es otra cosa. Muchas veces lo que vemos no es lo que Dios quiere. Para Dios no son estos dos. Para Dios es Juan el Bautista el sumo sacerdote. Es por eso que muchos de ellos se iban a bautizar con Juan el Bautista, porque ellos sabían que delante de los ojos de Dios, Juan el Bautista era el sumo sacerdote en aquel momento. Y es por eso que muchos se aguantaban la bronca, porque antes a un fariseo nadie le podía decir nada. Pero Juan el Bautista, con una túnica de pelo de camello metido en el agua, les gritaba generación de víboras, y ellos se callaban, porque ellos querían que el sacerdote delante de los ojos de Dios los bautizara. Y no el sacerdote corrupto. Porque ellos sabían que después podían tener consecuencias, y no consecuencias en la tierra, consecuencias en lo espiritual. Y Juan el Bautista se encontraba bautizando. Ahora, él era el sumo sacerdote para Dios. Anás y Caifás no. Dice la Escritura de que el sacerdocio levítico es un sacerdocio que Dios instruyó desde los tiempos de Moisés. Es un sacerdocio que Dios instruyó para el servicio en el templo. Y si Dios lo instruyó para el servicio en el templo, quiere decir que es un sacerdocio de esta tierra. El sacerdocio levítico es un sacerdocio de esta tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es un sacerdocio de esta tierra, el sacerdocio levítico es imperfecto. Y quiere decir que hay un sacerdocio que es perfecto, que está en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo llega el sacerdocio perfecto? A Jesús. Porque dice que Dios prometió, bueno, vos vas a ser sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y nosotros, si leemos Melquisedec, en las Escrituras encontramos muy poco de Melquisedec. Nos encontramos que Melquisedec se cruzó con Abraham. Abraham le dio los diezmos del botín, lo bendijo Melquisedec y se fue. Es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Nada más. Entonces, ¿cómo? Pero, entonces había un Melquisedec antes que los levitas, porque dice la Escritura que Abraham diezmó a Melquisedec y que con el diezmo de Abraham, dice que los levitas que estaban en sus lomos, eso es que no habían nacido todavía, estaban dentro de él, los levitas diezmaron a Melquisedec. Eso dice la Escritura. Al decir que estaban en sus lomos, que no habían nacido todavía, porque él iba a ser descendencia de él, siglos después. O sea, los levitas diezman a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Ustedes saben que el sacerdocio de Melquisedec es una revelación hermosa. Es un sacerdocio de justicia, el cual Dios instauró desde el principio de los tiempos. Es el sacerdocio del reino de los cielos, porque Jesús no puede pertenecer a una orden sacerdotal que no sea superior. Por eso dice que es un sacerdocio superior. Desde el principio de los tiempos, Dios comienza a hablar de su ley, que después la fue plasmando en lo físico,
desde Adán. ¿Saben por qué? Porque Adán no podría haber pecado si no hubiese existido antes otra ley, una ley espiritual. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, la que tenemos escrita en Levítico. No matarás. No matarás. Si nosotros asesinamos a alguien, bueno, quebrantamos la ley. Hay una ley de Dios que siempre me gusta hablar de esa ley que dice que no hagamos acepción de personas. Eso dice el libro de Números. No hagamos acepción de personas. Quiere decir que si aquí llega a entrar, no sé, el intendente y un mendigo, yo no puedo decir al intendente, venga, siéntese aquí y vos, ¡pam!, ya se está atrás, póngalo afuera el mendigo. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estaría pecando. Porque estaría quebrantando la ley de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el pecar es infracción de la ley, y la ley de Dios fue escrita recién en el desierto, con Moisés, ¿cómo pudo pecar Adán? Y sin embargo decimos que Adán pecó. ¿A qué? ¿Qué quebrantó Adán? Si dice la palabra de Dios que es infracción de la ley el pecado. Y Adán quebrantó una ley espiritual. Adán quebrantó la ley de Dios que ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec, cuenta la Escritura que es un sacerdocio. Esto, tenemos un libro sobre esto nosotros en el ministerio. Cuéntale que es un sacerdocio que se sucede de padre a hijo. Comenzó con Adán y así se fue sucediendo el sacerdocio de Melquisedec. Es una orden sacerdotal que se va sucediendo de padre hacia hijo. Muere el primer Melquisedec, se lo traspasa la orden al segundo. Nunca puede haber dos Melquisedec en la tierra. No podía haber dos sacerdotes de la orden de Melquisedec en la tierra. De hecho, cuando va Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, a Abraham, era uno solo, no fueron dos sacerdotes o tres de Melquisedec. Era el Melquisedec que había en ese tiempo. Bueno, de acuerdo a estudios bíblicos de raíces hebreas, entendemos de que Melquisedec, muere el primer sacerdote, se traspasa a su hijo a la descendencia. Muere el segundo, se traspasa al tercero. Y así va pasando una serie de sacerdotes hasta los tiempos de Abraham. Y de acuerdo a las escrituras, el Melquisedec en aquel tiempo, en los tiempos de Abraham, era Shem. Shem, el hijo de Noé. Shem era el Melquisedec en los tiempos de Abraham. O sea, Abraham le diezmó a Shem. Pero ¿por qué dice la Escritura? No lo nombra Shem y la Escritura dice aquel Melquisedec que no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía. Dice la Escritura un montón de cosas sobre Melquisedec, porque es algo superior. Y esto es algo lindo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio. La palabra Melquisedec en hebreo se escribe Melech Tzedek y significa rey de justicia. Melech Tzedek, Melech, rey Tzedek, justicia. Y hay registros históricos que hablan de quiénes podrían haber sido después los sacerdotes que se fueron sucediendo en el sacerdocio de Melquisedec, entre ellos el rey Salomón, que era un rey de justicia, ¿no? Y fueron siguiéndose los Melquisedec, los Melquisedec hasta la época del sacerdocio levítico. Cuando Dios instaura el sacerdocio levítico no se escuchó más del sacerdocio de Melquisedec. Por eso no lo escuchamos más en la Biblia, porque comienza un sacerdocio de esta tierra. Y comienzan los levitas, la orden levítica, a tomar todo el sacerdocio en la tierra, hasta los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, el sacerdocio levítico, el sacerdocio sobre la humanidad, porque entendamos que el sacerdocio de Dios es un sacerdocio que está sobre la humanidad, no importa la religión que seas. Dios siempre está por encima de todo. Entonces, los sacerdotes de Dios están por encima de cualquier sacerdote. Si usted es pastor, ¿no? Pastor evangélico, pastor. Si ustedes son pastores, ustedes están por encima de cualquier pastor umbanda, de cualquier pastor budista. No tiene nada que ver. Los sacerdotes de Dios están por encima de cualquier otro sacerdocio porque Dios está por encima de todas las cosas. Sus sacerdotes están por encima. Entonces, acontece de que Jesucristo viene a la tierra y había un problema. ¿Qué problema había? Se avecinaba un nuevo sacerdocio. El que debía ser sumo sacerdote en ese momento debía morir. Dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Yo me imagino que él no se quería morir. Por eso te manda a preguntar también, me imagino hasta que con dudas, bueno, pero ¿qué hacemos? Pregúntale si es él. Claro, es él el que había de venir.
Él estaba en la cárcel, estaba por morir. Y Jesús le responde, bueno, vayan y respóndanle. Los ciegos ven, los sordos no, o los sordos oyen. Y después de que se van los discípulos de él, que no eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Juan el Bautista, Jesús dice, no se ha levantado uno más grande de mujer en toda la creación. ¿Por qué? Porque a él le correspondía el sacerdocio por sobre toda la humanidad. Ahora, dentro de las leyes levíticas, hay una ley que dice, esto siempre me gusta contarlo, hay una ley levítica que dice de que el sumo sacerdote, como Dios es perfecto en todas las cosas, y como Dios le dijo a Moisés, a mí me haces exacto como yo te digo, todas las cosas que te digo que crees, que pongas, él instruyó que la ropa de los sacerdotes sea una ropa, una túnica de una sola tela, no podía tener costuras, ¿no? No podía tener costuras. Y dijo Dios en su ley, estas son las leyes levíticas, que tenía que hacer un efod, una pechera. El efod era una pechera con doble costura, que era duro eso. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de Dios dice que al sacerdote que se le rasgue la túnica, debía dejar de ser sacerdote. Eso dice la ley de Dios. Al sacerdote que se le rasga la túnica, deja de ser sacerdote. Y debe morir. Bien. En los tiempos de Jesús, viene él sabiendo que Juan el Bautista es el sumo sacerdote verdadero y no Anás y Caifás. ¿Y qué hace Jesús? ¿Con quién se va a bautizar Jesús? ¿Y con quién se va a bautizar? Dice que Jesús cuando llega a Juan el Bautista, Juan le dice, no, por favor, ¿cómo te voy a bautizar? ¿Saben qué es lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo a Juan el Bautista, no, bautízame porque conviene que toda justicia sea hecha. Jesús le dijo, hablando a lo que es un sacerdocio de justicia, no, bautízame, porque toda justicia debe ser cumplida. Yo debo ser bautizado. Y lo bautiza, sale Jesús bautizado, y ustedes saben que cuando Jesús se encuentra delante de Caifás, que lo llaman para indagarlo, para matarlo, y le empiezan a preguntar, bueno, no porque testigos falsos, no porque él dijo que, bueno, va a derrumbar en 3 días el templo, y él blasfemó, y no podían hacer nada para matarlo a Jesús. Hasta que Caifás le dice, algo que está en la ley de Dios, te conjuro, por Yahweh, por Dios, que me digas la verdad. Dentro de las leyes levíticas, cuando un sacerdote conjuraba a alguien, o sea, le decía, tenés que jurar sobre esto, no podía mentir. Y si Jesús mentía, Jesús descalificaba, porque es que dice la Escritura que Jesús no pecó nunca, que Jesús nunca pecó. Si Jesús mentía, no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. De hecho, Jesús no pecó nunca, desde que nació hasta que murió. Entonces, cuando él lo conjura, que ¿me vas a mentir? Te conjuro que me digas. Dice que Jesús le dijo, sí, soy yo. A partir de este momento van a ver al Hijo del Hombre subir. Y entonces, ¿qué dice que hace Caifás? Gritó, ¡sai! Se rasgó el vestido Caifás. Dice la Escritura que él se rasgó el vestido de la bronca que tenía. Bueno, para ellos siguió todo igual. Lo tomaron a Jesús, lo llevaron, lo crucificaron y siguió Caifás, pero eso es lo que ve el hombre. Para Dios es otra cosa. Porque la ley de Dios dice que si se rasgaban el vestido quedaban invalidados como sacerdote. Eso quiere decir que cuando él se rasgó el vestido dejó de ser sumo sacerdote. Quedó invalidado y debía morir. Y a partir de ese momento el sacerdocio imperfecto, el sumo sacerdocio, fue traspasado a Jesús. Y Jesús fue sumo sacerdote. Y ahora hay algo lindo que te quiero contar. Jesús va a la cruz. Y Jesús va a ser crucificado. Él era el Cordero de Pascua, ¿no? Dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. Pero si Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, Él debía ser sacrificado por un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en la ceremonia del pueblo de Dios, la cual se sacrificaba
al cordero, era el sumo sacerdote el que lo sacrificaba al cordero para expiar los pecados de toda la nación. Entonces, si Jesús va a la cruz y el sumo sacerdote no va hasta la cruz a sacrificarlo, no es el Cordero de Dios. Pero como se había rasgado los vestidos, Caifás, y el sumo sacerdocio había sido traspasado hacia Jesús, Jesús fue como sumo sacerdote hasta la cruz y él mismo auspició su propio sacrificio y desde la cruz él dijo lo que en el sacrificio levítico se decía: consumado es. El sacerdote, una vez que mataba al corderito, delante de toda la congregación de Israel decía: consumado es. Y Jesús, en la cruz, antes de morir, el cordero, siendo el sumo sacerdote, auspició su propio sacrificio y dijo: consumado es. Jesús, a partir de ese momento, quedó como sumo sacerdote de Israel y de toda la humanidad. Ahora fíjense en esto. Él, Jesús, dice la Escritura que juró Yahweh y no cumplirás, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Había habido otros sacerdotes, según la orden de Melquisedec. Pero ¿por qué Jesús no va a ser más, va a ser el único y para siempre? Fíjense lo lindo de la revelación, porque dice que Él murió, resucitó y se fue a los cielos. ¿Cómo se fue? Vivo. Bueno, precisamente el sacerdocio de Melquisedec se traspasaba de padre con la muerte del padre al hijo. Se sucedía con la muerte del primer Melquisedec. Y como Jesús no muere nunca, porque es inmortal, porque Él murió, resucitó y no va a morir nunca más, Él es sacerdote para siempre, porque no va a morir nunca, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Yo estaba pensando en esta palabra para ustedes porque el Señor me decía tiempo de morir y tiempo de vivir. Y fíjense en lo siguiente. Nosotros representamos a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que nosotros, hombres, mujeres, debemos caminar buscando la medida del varón perfecto. Tenemos que caminar buscando la medida de Jesús, la medida de Yeshua. O sea, buscar su perfección. Y Dios me hablaba hoy, en la casa de Rubén, mientras venía con Emiliano, me hablaba el Señor sobre la imperfección del ser humano y me hablaba sobre los sentimientos y que Dios no se mueve por medio de sentimientos. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiese movido por medio de sentimientos, hubiese ido a rescatar a su amigo. Porque Juan el Bautista no quería morir. Ustedes imagínense una persona en un preso sabiendo que lo iban a decapitar y Jesús sabiendo lo que iba a pasar. Pero sin embargo Jesús no se movió por sentimiento. ¿Juan el Bautista estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Juan el Bautista era un pecador y merecía morir? No. Juan el Bautista era un siervo de Dios, el cual estaba representando a toda una generación y de hecho, fíjense en lo tremendo de la revelación, él era el que estaba por sobre toda la tierra en el sacerdocio levítico, pero ¿qué dijo Jesús? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús dijo, Juan el Bautista es el más grande sobre toda la tierra, desde que comenzó, desde Adán hasta el día de hoy no se ha levantado un varón más alto, más grande para Dios, nacido de mujer. Pero sin embargo, él, el más pequeño en el reino de los cielos, más grande que él. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese momento con Juan el Bautista moría un sacerdocio imperfecto y comenzaba el sacerdocio de Melquisedec en el reino de los cielos. Entonces nosotros, por medio de nuestro sumo sacerdote, porque antes de Jesús, nadie iba al cielo en el nombre de Jesús. Antes de Jesús, nadie iba allí. Los bautismos se hacían, eran bautismos de identificación. Nos bautizábamos, se bautizaban en aquel momento los fariseos para seguir, se identificaban con su sacerdote o con su maestro. Eso era un bautismo. Se bautizaban y decían, yo soy, por eso en la Escritura dice, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, que había una gran pelea allí en una iglesia. Muchos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, porque eso era un bautismo. El bautismo de identificación, se bautizaban y se identificaban con su maestro. Entonces decían,
Yo soy de Pablo ahora, porque yo me bauticé en el nombre de Pablo y aprendo de él. Es por eso que nosotros hoy nos bautizamos en nombre de nuestro sumo sacerdote, Yeshua, el cual es un sacerdocio superior. Entonces nosotros morimos a esta vida cuando nos bautizamos, nacemos de nuevo y nacemos bajo un sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio perfecto. Es por eso que cuando en el nombre de Jesús o por medio de Jesús nosotros obtenemos salvación, somos más grandes, el más pequeño y el más grande de los sacerdotes levíticos. Porque era un sacerdocio imperfecto. Debía morir. Era necesario que muera. ¿Y por qué digo que nosotros somos como Juan el Bautista? Porque muchas veces debemos morir a muchas cosas para que algo superior crezca. Quizás podés haber estado haciendo las cosas bien, pero ustedes saben que cuando nosotros morimos a nuestra persona y nos identificamos solo con Él, Él nos lleva a algo superior. Es necesario que muramos. Es por eso que te digo tiempo de muerte y tiempo de vida. Porque sí, Juan el Bautista. Yo creo que Juan el Bautista, si había dicho el Señor que era el más grande, era porque verdaderamente Dios lo amaba. Era porque Dios tenía algo especial con él. Pero sin embargo fue el más pequeño. ¿Por qué? Tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestra vida. Tenemos que morir a nuestros sentimientos. Tenemos que morir a todo lo que pasa. ¿Qué hago? Señor, te doy toda la gloria a ti. Te sigo a ti, Señor, a todos lados. Me identifico contigo. Llego a la medida del varón perfecto. ¿Saben? No es difícil. ¿Saben por qué les digo no es difícil? Uno dice, pero bueno, es difícil, porque en la vida hay tentaciones. En la vida tenemos. Yo en mi casa a lo mejor me enojo con mi señora y discuto. O a lo mejor, no sé, cualquier. Dice la palabra de Dios, no hay uno que no peque. ¿No dice eso? ¿Saben por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas, sea hoy, mañana, pasado o la semana pasada, en algún momento vamos a quebrantar la ley de Dios. ¿No? No hay uno, sí hay uno, Él, Jesús. Pero Él se hizo carne, por eso Dios lo hizo a la figura imperfecta. Él lo hizo bajar de la perfección. Dice que Él se humilló, Jesús, para hacerse carne. Lo hizo bajar de la perfección para convertirse en algo imperfecto y sin embargo, siendo un hombre de carne y hueso, con sentimientos, tomaba, bebía, comía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que muchos dicen, no, este es un loco, Juan el Bautista, porque come langosta y ahora viene el Hijo del Hombre y dice que te bebe, te come. O sea, era un ser humano igual que nosotros, pero no pecó nunca. ¿Qué quiere decir eso? Es posible. Porque él tenía sentimientos como los tuyos, como los míos. Es posible. Está en nosotros el morir para que Él crezca. Cuando la vida te dice estás haciendo mal. Cuando el Espíritu de Dios te habla dentro, porque encima de todo esto, la gran bendición, yo me muero, yo me voy, pero a ustedes les conviene, porque va a descender el Espíritu de Dios que va a bautizar toda la tierra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace la Ruach HaKodesh, como decimos en hebreo? Te habla. Y cuando vos estás haciendo algo mal, vos sabés que lo estás haciendo mal. Porque dice la Escritura que Él va a poner en nuestra mente y nuestro corazón, una vez que circuncidemos nuestro corazón, va a poner la ley de Dios. Y no va a hacer falta que nos hablemos el uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos cuando hacemos las cosas mal. Y cuando estamos haciendo algo mal, es en ese momento cuando debemos morir para que vea. Lo imperfecto debe morir para que lo perfecto nazca en nosotros. Todos los días de nuestra vida tenemos la posibilidad de morir a lo que Dios no quiere. Y ustedes saben una cosa, eso es lo que marca a los hijos de Dios cuando Él nos eleva a otro nivel. ¿Saben por qué? Para terminar de esta palabra, ¿podés tener problemas en la vida? Sí, todos tenemos problemas en la vida. Pero yo te aseguro algo,
Cada vez que nosotros morimos para que Él crezca, en lo espiritual desciende algo que en lo material, en lo físico, repercute en todo. ¿Sabes por qué? Porque Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si pusieres por obra mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Saben qué son las bendiciones? No son espirituales, está claro. Las bendiciones son de este mundo. Se ven y se palpan. Serás cabeza y no serás cola. ¿En dónde? ¿En el reino de los cielos? No, acá. Tu canasta y tu artesa de amasar estarán llenas. ¿En dónde? ¿En el reino de los cielos? No, acá. Bendiciones de la obediencia. Vendrán los enemigos por una puerta, por 7 puertas saldrán. ¿Qué dónde? Allá, no, acá. Bendiciones de la obediencia, no habrá estéril. Bendito el fruto de tu vientre. Aquí. En lo físico, cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, acontece en nuestras vidas milagros. ¿Saben cuál es el problema? Y esto es sencillo, es matemática. Yo creo que es la matemática de la fe. Acontecerá que si no pusieres por obra mis estatutos y mis mandamientos, ¿saben qué dice la Escritura? Serás cola y no serás cabeza. ¿Saben qué dice la Escritura? Tendrás hambre, no habrá comida en tu mesa. ¿Saben qué dice la Escritura? Y esto a mí me aterra cuando lo digo, ¿no? Te perseguiré, te alcanzaré y te exterminaré. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, morir a nuestros errores, a nuestros pecados, a la práctica del pecado, es que algo de los cielos baje a tu vida como bendición. Es sencillo. ¿Saben qué dice? Podemos decir, cuesta, pastor. A mí me cuesta, no puedo dejar esto, pastor, esto para mí no se puede, no va. Bueno, ese es el problema por el cual dice que el Señor mandó a Juan el Bautista a convertir, a que vuelvan a su Dios. Es porque cuando nosotros morimos, Él nace y vienen bendiciones a nuestra vida. Siguiendo al sacerdote con el cual nos identificamos, grandes bendiciones vienen a nuestra vida. Ale, vamos a adorar. Quiero hacer una oración. Siempre digo de que un pequeño ejemplo, bueno, nosotros aquí en Argentina, no sé aquí en Uruguay, los evangelistas que son aquí de Uruguay conocidos, ¿no? Aquí tenemos a Anacondia, no sé si no lo han escuchado a Carlos Anacondia en algún momento, ¿no, pastor? Ah, sí, bueno. Bueno, Carlos Anacondia es un evangelista que en su momento multitudes conocían a Dios y se transformaban. De hecho, había carpas de liberación donde estaba el pastor Anacondia. ¿Y qué acontecía? Esto es algo que marca muchas veces la realidad del cuerpo de Cristo. Yo siempre digo, año 1998, Anacondia hace una campaña, aquí en Salto, vamos a poner, ya que estamos aquí, una campaña aquí en Salto hacia Anacondia, año 98, 2.000, 3.000, 4.000 personas llegan a Anacondia, conocen a Cristo. ¿Qué pasa cuando conocemos a Cristo? Cuando conocemos a Jesús, a Dios por primera vez. No estamos hablando de los creyentes, el que lo conoce por primera vez. ¿Qué pasa? Siempre es algo Dios. Cuando nosotros llegamos, siempre es un milagro en nuestra vida. ¿Por qué? Lo hace, es necesario que lo haga para que creamos que hay un Dios. Dios nunca te va a dejar sin milagros si no lo conoces. Cuando vos llegas a los pies de Cristo, es porque Él hizo algo tremendo en tu vida, lo cual vos decís, hay un Dios, existe un Dios, mira, me solucionó este problema, me sanó, hubo milagros. ¿Y qué pasa cuando conocemos a Dios por primera vez? Nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque en ese momento nos arrepentimos del pasado, nos arrepentimos de los pecados. Esto es lo que yo quiero seguir esto, lo quiero a Dios, quiero estar en este lugar, lo quiero seguir a Jesús. Bien, perfecto, lo conocimos en ese momento. Te cuento el contraste. Año 2008, los mismos creyentes que conocieron a Dios con Anacondia en aquel año, con gozo, con alegría y demás, año 2008, quizás muchos están divorciados, tienen problemas, les va mal, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas. ¿Qué pasó?
¿Falló el evangelista? No. El evangelista cumplió su función. Pero sin embargo, la cristiandad, tenemos muchos casos de esto en todas las naciones de la tierra. Gente que conoce a Cristo, se llena de Él, pero 10 años después están peor que el primer día que comenzaron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Es sencillo. Deuteronomio 28, acontecerá que si pusieres por obra mis estatutos, estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Pero ¿saben qué hacen los creyentes? ¿Qué hacemos muchas veces? Mira, cortemos un papelito y peguémoslo en la veladera. Estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Seré cabeza y no seré cola. Vamos, somos cabeza y no seremos cola. Está bien, pero no pegan el pedacito que dice aconteceré que si pusieres por obra. Eso no lo pegan, ellos pegan nada más en la heladera. Vendrán estas bendiciones sobre ti. Es por eso que 10 años después se encuentran con los problemas. ¿Por qué no estoy bendecido? Hasta desprende Dios. Ustedes saben que hay gente que dice, Dios no existe, no lo quiero, Miren, yo he escuchado en estos años de pastorado y antes inclusive gente que ha dicho, estoy desilusionado de Dios. Estoy desilusionado de Dios porque te gusta lo bueno de Dios, pero no te gusta cambiar. Y de eso se trata la vida del creyente. No hace falta que vos corras detrás de las bendiciones. No hace falta que vos digas, necesito esto, Señor, dame esto. Señor, tú eres un rey. Tú dijiste que somos reyes y sacerdotes. Tú, Señor, dijiste que somos tus hijos. Necesito esto. No. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, vendrán estas bendiciones y te seguirán. No dice que nosotros vamos atrás de las bendiciones. Dice que vos cumplís la palabra de Dios, caminas y atrás tuyo vienen las bendiciones. Y se suma una bendición, 2, 3, 4. Sigo caminando con Dios. 5, 6, 7. Caigo, cometo un error. Sigo caminando. Pero, ¿dónde está el problema? El problema, ¿saben cuál es? Dice la palabra que no hay uno que no peque, pero también dice la palabra que el que practica el pecado es el diablo. El problema no está en el pecado. El problema está en el practicarlo, en hacer algo mal y saber que lo estoy haciendo mal y hacerlo de vuelta. Y saber que lo estoy haciendo mal y lo repito. Ese es el problema. Si alguna vez cometiste un error, dice el Señor de que no temas, porque si cambiaste tu mente y dejaste de hacerlo, para Él es suficiente. No dejes, dice el Señor, que el enemigo te haga pensar que has caído de la gloria de Dios. ¿Saben para quién es eso? Para los que no quieren cambiar. Para los que no quieren cambiar es eso. Pero si cometiste un error, y así voy a cerrar esta palabra, yo sé que te va a ser de bendición. No, quizás no para ahora, pero sí para cualquier momento de tu vida. ¿Saben cómo se vuelve a estar debajo del abrigo, como dice el Salmo, del Altísimo, de la sombra del Omnipotente? Es sencillo. Esta es la clave que te dejo esta noche. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus pasos, yo sanaré su tierra. Ese es el verdadero arrepentimiento, el cual nos lleva no al nivel plano, al nivel físico al que vemos, al nivel del reino de los cielos, al nivel superior, al sacerdocio superior, donde somos reyes, somos sacerdotes, oramos y las cosas pasan. Él, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, yo sanaré su tierra, dice el Señor. Adoremos a Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Vamos a ponernos de pie para amar al Rey. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia
Solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, me inclino ante ti. Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti, yo me inclino. Señor, tú eres digno, tú eres digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor. Padre, hoy levantamos nuestras manos, Señor, para pedirte, Padre amado, que esta palabra, Señor, haya sido sellada en nuestro corazón y en nuestra vida, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y solo tú, Señor Jesucristo, eres digno de gloria, honra, alabanza, Señor. Solo tú, mi Dios, que no tienes tiempo, no tienes principio, no tienes fin. Solo tú, Señor Yeshua, solo tú, Señor Jesucristo. Llévanos a otro nivel, Señor, a ese nivel de sacerdocio superior donde tú dijiste, todos van a ser reyes y sacerdotes, Señor. Llévanos, Señor, a caminar por la calle, Señor, y que las tinieblas, Señor, retrocedan. Llévanos, Señor, que donde quiera que estemos, Señor, tu presencia se sienta en ese lugar. Llévanos, Señor, a llevar palabras de vida con denuedo, como tú nos dijiste, mi Dios, que lo harías. Denuedo, mi Dios, para poder, Señor, transformar vidas. Tu palabra viva y tu palabra, Señor, perfecta, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por este pueblo. Oro, Señor, por esta ciudad, mi Dios. Bendigo la ciudad de Salto, mi Dios. Bendigo, Señor, a todo sacerdote, a todo pastor que se encuentra en esta ciudad, mi Dios. Te bendigo a ti, Padre de gloria, y te pido, Señor, de que tú seas el alfa y el omega, la imagen perfecta, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque eres el Dios vivo, eres el Dios que nos ve, eres el Dios de los milagros, eres el Dios que nos hace comprender, Señor, que con un simple cambio de actitud, cosas buenas pasan en nuestra vida, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, digno, dígaselo en esta noche. Eternamente adoramos, digno, impresionante, te adoramos, solo ante ti nos humillamos, nos inclinamos ante ti, Señor, y te decimos, digno, no nuestra congregación te dice, Señor, digno, impresionante y digno,
Gracias, Señor. Quiero orar por los pastores y los siervos de la casa. Y primero quiero orar por el pastor Rubén y Laura, su esposa. Laura, ¿puedes pasar, por favor? Quiero hacer una oración por ustedes. Tengo una palabra para ustedes. Tómense la mano. Primero quiero orar por el fruto de tu vida. Quiero orar por esa hermosura que viene en camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, por el fruto del vientre de Laura, mi Dios. Bendigo, Señor, bendigo, mi Dios, a lo que tú estás creando en este lugar, Señor. En ese vientre, Señor, que es algo que va más allí, Señor. Más allí, Señor, de lo que nosotros comprendemos cómo hacer las cosas, mi Dios. Yo te pido que tu espíritu, Señor, esté con esta criatura, mi Dios, desde antes de que nazca, mi Dios. Los bendigo, Señor. Señor, bendigo este matrimonio, mi Dios. Y yo tengo una palabra para Laura, más que para Rubén. Laura, cuando yo fui a tu casa, Dios me habló. Y me dio una palabra. Dice el Señor, Laura, de que algo nuevo viene. Dice el Señor de que algo superior como este sacerdocio que predicamos hoy viene. Dice el Señor, no te ocultes de mí. Porque hoy estabas oculta allá atrás y sabes que no querías pasar. Dice el Señor, Laura, mira, cuando yo estaba pensando, cuando fui a tu casa, el Señor me habló de algo que yo la verdad nunca había escuchado. Me habló de tu nombre. Y yo digo, ¿qué con el nombre de ella? Y el Señor me dijo, tuve que indagar, te digo, por eso a Rubén le pedía, y digo, ¿qué pasó con el nombre de Laura? Claro, el nombre de Laura después comprendí. El nombre de Laura desciende de una palabra, de laurel, viene el nombre de Laura. Y Dios me trasladó y me dijo, con el laurel se hacen coronas. El laurel significa realeza. Y después, indagando un poco más, el laurel es algo que crece rápido. Es algo que no, es un árbol que crece muy rápido. Y el Señor me dio esta palabra para vos, así te dice Laura el Señor. No rechaces una corona. No la rechaces, dice el Señor. Porque hay algo que va a pasar en este tiempo corto, Laura, corto. Yo te voy a hacer crecer como un laurel, dice el Señor. Te voy a dar un crecimiento tan grande, dice el Señor, de que se van a sorprender las personas que te conocen y los que no te conocen. No rechaces lo que he puesto en vos, dice el Señor. No lo rechaces ahora. Dios va a hacer algo hermoso con tu vida. Y no con tu vida, con la vida de las personas con las que vos trates. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo este matrimonio, mi Dios. Y Señor, yo sé que han pasado mucho tiempo ellos juntos y desde el principio se han amado, hasta el día de hoy se aman, mi Dios. Y yo, Señor, sé de que han pasado momentos difíciles. Ellos saben de los momentos difíciles. Y te pido, Padre, de que a partir de este momento tú puedas, Señor, utilizar todo eso, como dice tu Escritura, los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo esto que han vivido a lo largo de estos años, que ellos puedan volcarlo, mi Dios, en las personas que tú le has de entregar, mi Dios. Yo los bendigo y, Señor, sobre ellos yo cierro esta bendición en esta noche, sobre el pastor Rubén Pinto, Señor, y la pastora Laura, mi Dios. Yo los bendigo, Señor, y te pido, Padre amado, de que tú estés con ellos hasta el fin de los tiempos, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Chicos, quiero hablar con ustedes. Bueno, denme la mano, vamos a orar por los diáconos de la casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por Emiliano, oro por Jimena, mi Dios. Padre amado, oro por la sangre joven, mi Dios, que está en ellos, mi Dios. Oro, Señor, por todo lo que has depositado, por el aceleramiento en el aprendizaje que has hecho en la vida de ellos, Señor.
Oro, Señor, para que tú guardes el corazón de ellos, para que tú seas, Señor, su refugio, su guía en todo momento. Así te dice el Señor, Emiliano, sé un buen Josué. Así te dice el Señor, Emiliano, sé un buen segundo. Porque yo, así como a Josué lo puse primero, así te voy a poner por primero en su tiempo. Josué debió aprender mucho en el desierto. Yo te estoy moldeando en este tiempo. Y no apresuro el tiempo, dice el Señor. Yo ya tengo un tiempo determinado para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, yo bendigo este matrimonio, mi Dios. Y te pido que tu espíritu, tu ruaj, esté con ellos. Sabiendo, Señor, de que también tus ángeles acampan alrededor de los que te temen, mi Dios. De que tus ángeles acampen alrededor de ellos, mi Dios. Que estén resguardados de todo mal, Señor, en todo tiempo y en todo momento, mi Dios. Los bendigo y los bendigo, Señor. 3 veces los bendigo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bueno, vamos a hacer una oración si quieren por algo en especial. Quien quiera que oremos por ustedes pueden pasar. Lo que voy a pedirle antes es a los pastores si pueden orar por mí, porque son los pastores de la ciudad. Entonces, yo les voy a pedir si pueden hacer una oración por mí, que soy un pastor que está de visita. Los invito a pasar. Pastor, pase. Una visita para ustedes. Levante las manos, hermanos. Vamos a orar por él para que el Señor bendiga, para que el Señor entregue victoria. Hay una presencia de Dios en este momento. Gracias, Señor. Padre, oramos en este momento, en esta noche, Señor, por su siervo, por su esposa, por sus hijos, Señor, para que tú le bendigas, para que tú bendigas su viaje en primer lugar, para que tú bendigas, Señor, el ministerio cada momento de él, Señor. Padre, bendice, Señor. Ahora, Señor, en tu nombre, tú eres poderoso para bendecirlo. Guárdalo, líbralo, Señor. Como tú lo utilizaste, Señor, en la palabra, que el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 caminos huirá delante de él. Bendice, Señor, su vida. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Tenemos fe y confianza que el Señor va a bendecir y va a entregar victoria. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bueno, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, Señor. Yo me armo para que tú crezcas. Tú eres el Dios, Señor. Tú eres, Padre amado, el que merece toda gloria y toda honra, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si quiere que oremos por algo en especial, los invito.